Bienvenida, bienvenido a este estudio profundo. Hoy abordamos una pregunta de esas que resuenan en filosofía. ¿Qué es exactamente la mente? Una pregunta enorme, ¿sí? Y vamos a explorarla con Gilbert Ryle, un filósofo británico muy influyente del siglo XX. Quizás lo más conocido suyo es esa crítica, demoledora, a la idea de la mente como un fantasma en la máquina. Efectivamente. Su libro clave, El concepto de la mente, del 49, no buscaba tanto dar una nueva teoría sobre qué es la mente. Ah, ¿no? Entonces... No, lo que quería Ryle, que quizá es más radical, era disolver ciertas confusiones filosóficas muy arraigadas. Sobre todo el dualismo cartesiano, ¿sabes? La separación mente-cuerpo de Descartes, claro. Eso es. Esa separación tan tajante. Ryle quería, digamos, aclarar cómo hablamos de lo mental, no tanto definir qué es. Entendido, pues esa es nuestra misión hoy aquí, desentrañar esas ideas clave de Ryle. El famoso error categorial, por ejemplo. Ajá. Y esa distinción tan importante entre saber cómo y saber qué. Veremos por qué estas ideas, aunque sean de mediados del siglo XX, pues siguen siendo muy relevantes. Sorprendentemente relevantes, sí. Sobre todo si pensamos en la inteligencia artificial hoy en día. Exacto. Para esto nos hemos basado en análisis de su vida, su obra, su legado. Así que venga, vamos a meternos en materia. Vamos allá. Empecemos por esa imagen tan potente. El fantasma en la máquina. Ryle la usó para criticar lo que él llamaba la doctrina oficial. La doctrina heredada de Descartes, básicamente. Eso, la idea de que cada persona tiene como una mente privada, invisible, ¿no? Separada del cuerpo, pero que lo controla de alguna manera. Ryle dijo que esto se basa en un error categorial. Y es clave entender qué significa eso de error categorial. A ver, ocurre cuando tratamos un concepto como si perteneciera a una categoría lógica a la que no pertenece. Vale. Un ejemplo. El clásico que daba Ryle es el del visitante de Oxford. Imagina que alguien visita Oxford, ve los colleges, las bibliotecas, los departamentos, y al final pregunta, muy bien, ¿y dónde está la universidad? Ah, claro. Como si la universidad fuera otro edificio más que visitar. Exacto. Cuando la universidad no es otra cosa junto a los edificios, es la organización, el conjunto de todo eso, no es algo aparte. Entiendo. Pues Ryle sostiene que tratar mente y cuerpo como si fueran dos cosas del mismo tipo lógico. Bueno, una física y otra no física, pero dos cosas al fin y al cabo. ¿Es cometer ese mismo error? Es un error similar, sí. Y según él, este error es el que genera un montón de pseudoproblemas filosóficos, como el de explicar cómo interactúan dos sustancias tan distintas. Claro, si son de categorías diferentes. Exacto. Para Ryle, la filosofía debía ser como hacer mapas. Cartografiar la geografía lógica de nuestros conceptos para no meternos en estos líos. Muy gráfico. Y esto nos lleva a la otra gran distinción. Saber cómo frente a saber qué. Fundamental en Ryle, sí. Saber qué, entiendo, es el conocimiento de hechos. Pues saber que París es la capital de Francia. Conocimiento proposicional, sí. Datos, hechos. ¿Y saber cómo? Es una habilidad, una capacidad práctica. Pues saber montar en bici. Exacto. Y aquí Ryle atacó fuerte lo que llamó la leyenda intelectualista. La leyenda intelectualista suena importante. ¿Qué es? Es la idea, la suposición, de que para hacer cualquier cosa de forma inteligente, primero tienes que pensar en la regla o la teoría de cómo hacerlo. O sea, que toda acción inteligente necesita un pensamiento previo sobre cómo actuar. Parece lógico a primera vista, ¿no? Parece, pero Ryle demostró que esto lleva a una regresión al infinito. Una regresión al infinito. A ver, ¿cómo? Si para hacer algo inteligentemente, vamos a llamarlo A, necesito primero pensar inteligentemente sobre cómo hacerlo, eso sería B. Vale. Entonces, ese pensamiento, B, para ser considerado inteligente, también requeriría otro pensamiento previo, C, sobre cómo pensar inteligentemente sobre B. Ah, claro. Y así sin parar. Y así hasta el infinito. Nunca podríamos empezar a hacer nada. Quedaríamos atrapados pensando en cómo pensar, Entiendo. ¿Sería imposible actuar? Nuestra habilidad real parece mucho más directa. Precisamente. La conclusión de Ryle es que el saber cómo, la habilidad que demostramos al actuar con inteligencia, es lo fundamental. Y no siempre se puede reducir a un saber qué.
O sea, la inteligencia no está solo en pensar reglas, sino en la propia acción hábil. Se manifiesta directamente en la acción, exacto. Y esto, ¿cómo encaja con su idea de las disposiciones? Porque también habla mucho de eso. Encaja perfectamente. Ryle argumentamos que cuando usamos palabras mentales como creer, saber, querer, o incluso adjetivos como inteligente o valiente, Sí. no estamos describiendo estados internos ocultos, secretos. No estamos mirando dentro de un teatro mental. Entonces, ¿qué describimos? Describimos disposiciones, tendencias a comportarnos de ciertas maneras en ciertas circunstancias. A ver, un ejemplo. Si digo que alguien es valiente, No estás diciendo que tiene un sentimiento interno específico llamado valentía. Estás diciendo que está dispuesto a actuar de forma valiente en situaciones de peligro, que tiende a no huir, a afrontar el riesgo. es describir un patrón de conducta observable o potencial. Eso es. Son como capacidades o tendencias, no eventos privados. Vale, muy claro. Ahora, conectemos todo esto. ¿Por qué es relevante Ryle hoy, en plena era de la IA, de la ciencia cognitiva? Pues fíjate, es enormemente relevante y es fascinante. Porque Ryle, sin conocer la IA actual, ya puso el dedo en llagas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues su crítica a la leyenda intelectualista desafía directamente muchos modelos de IA, sobre todo los iniciales, que pensaban que la inteligencia era solo manipular símbolos, seguir reglas explícitas, puro saber qué. Claro, como un programa de ajedrez antiguo. Por ejemplo, el saber cómo de Ryle nos recuerda la importancia de las habilidades que son más tácitas. Eso que Polanyi llamó saber más de lo que podemos decir. Como reconocer una cara al instante o mantener una conversación fluida o improvisar. Cosas que no parecen seguir un manual interno. Exacto. Habilidades complejas, difíciles de programar si solo piensas en reglas explícitas. Esto conecta mucho con ideas actuales como la cognición corporeizada o embodied cognition. Que dice que la inteligencia surge de la interacción cuerpo-entorno. Eso es, no solo del cerebro aislado, y además el enfoque disposicional de Ryle nos da un marco útil para pensar sobre la IA. En vez de volvernos locos preguntando si una IA tiene mente o conciencia, o sea, buscando el fantasma en la máquina digital, podemos centrarnos en analizar lo que hace, sus capacidades observables, sus disposiciones, actuar de forma inteligente. Evaluar su comportamiento y habilidades. Claro, esto es súper relevante para la IA explicable, XAI, por ejemplo. Entender por qué un sistema actúa como actúa, basándonos en su comportamiento y diseño, no buscando una mente oculta. Muy interesante. Entonces, para resumir, Ryle nos animó a dejar de buscar ese fantasma interior, esa mente misteriosa, A abandonar esa búsqueda, sí. y a fijarnos más en cómo usamos el lenguaje sobre la mente, que lo usamos para describir lo que la gente hace, sus habilidades, sus tendencias. Buscaba claridad conceptual, básicamente. Disolver problemas que para él nacían de usar mal las palabras, de errores de categoría. Perfecto. ¿Y alguna reflexión final para quien nos escucha? Algo para darle vueltas. Pues, a ver, si Ryle tiene razón, y gran parte de lo que llamamos inteligencia es en realidad saber cómo, esa habilidad que se muestra en la acción. ¿Qué implica eso para la búsqueda de inteligencia artificial? O incluso de conciencia artificial. Buena pregunta. ¿Estamos intentando construir un fantasma digital? ¿Replicar una supuesta experiencia interna que ni siquiera sabemos si existe o cómo funciona? ¿O deberíamos centrarnos más bien en crear sistemas que interactúen con el mundo de forma hábil, competente? Sistemas que sepan cómo hacer cosas en el mundo real. Exacto. Y la pregunta final sería, ¿es esa acción inteligente, esa habilidad demostrada, suficiente? ¿Podría ser que la inteligencia sea eso, sin necesidad de postular una vida interior escondida e inverificable? Ahí lo dejo.